Y aquí te vine a cantar pa' que el dolor vaya curando. Porque aprendí allá en mi tierra que todo se sana cantando. Nací en El Carito, un pueblo de Córdoba que queda a orillas del río Sinú y está bañado por el mar Caribe. Uno no escoge dónde nacer y Dios me dio el privilegio de nacer aquí, una tierra musical donde todo respira arte. El canto es todo. Para arrear el ganado, cantan. Caballo pinto vaquero. Mientras trabajan en el campo, hacen gritos de monte. El monte no tiene cama. Cuando la gente está triste, canta para aliviar las penas. Y cuando están felices, cantan para festejar. Soy Adriana Lucía y tengo la fortuna de haber nacido en Colombia. La música del Caribe nace de la mezcla de la trietnia, indio, negro y blanco. Aunque en Córdoba fuimos fuertemente influenciados por la cultura árabe, pero nuestra conexión más fuerte indiscutiblemente es con España. Concierto de El porro es el ritmo musical que nos representa a nosotros los cordobeses. Se hizo popular en los bailes cantados y se interpretaba con instrumentos nativos, pero con la llegada de la modernidad, las voces fueron silenciadas y se da la transición de instrumentos nativos a instrumentos metálicos de viento. Esto da origen a una gran revolución y es la música de banda, más conocida como las pelayeras, por haberse asentado en la región de San Pelagio. El porro es interpretado también en los fandangos. El fandango no solamente es un ritmo musical, sino que también es un evento social donde se baila alrededor de una banda. Los músicos tocan en la mitad y las parejas bailan alrededor, contrario a las manecillas del reloj. Bueno, quizás para detener el tiempo. Aunque aquí el tiempo no se mide en minutos ni en segundos, el tiempo se mide en velas. Cuando el parejo invita a bailar a la pareja, le dice, bailamos un paquete de velas. Bueno. Vivo en Bogotá. Salí de mi pueblo con ganas de mostrarle al mundo cómo amamos, cómo sentimos allá. No pudiera ser la música que hago si la viera desde adentro. La música que hacemos es la mezcla del campo con la ciudad. Sonidos urbanos con sonidos naturales. Definitivamente mi país es el mundo. Ya te quieres ir a dormir, sea de noche o si amanezca. Cuando te invito a una fiesta, tú siempre me pones trabas. Y lo que antes te gustaba es lo que ahora te molesta. Y lo que antes te gustaba es lo que ahora te molesta. Y lo que antes te gustaba es lo que ahora te molesta. Y lo que antes te gustaba es lo que ahora te molesta. Dice que ya no te quiero, que mire cómo he cambiado. Cuando no estoy a tu lado, quieres que vaya ligero. Y me preguntas primero que a quién estaba mirando. Después te sigues quejando y empieza la cantaleta. Voy a coger la maleta, yo quiero seguir cantando. Voy a coger la maleta, yo quiero seguir cantando. Nadie puede querer lo que no conoce y mostrarles un poco de la vida de tantos artistas anónimos y lugares maravillosos de nuestro país es importante por las nuevas generaciones. Este es un país lleno de diversidad y es necesario que sepamos de dónde venimos. Uno no escoge dónde nacer, Dios lo hizo por mí y todo tiene que ver con un propósito, una misión. No vendemos canciones, vendemos un país completo.
pues muy artista se merece un gran aplauso de bienvenida a Cartagena y por supuesto a Ixel Moda. Bienvenida, Adriana Lucía. Muchas gracias, un saludo muy especial. Antes que nada, los felicito por estar aquí y no estarse viendo el partido de Colombia. Se nota que... No, o sea, no porque me alegre que no vean el partido, sino porque habla mucho que el mundo de la moda funciona aparte y eso me parece sensacional. Muchas gracias. Bueno, debo decirles que yo conocí a Adriana Lucía hace más de 6 años, quizás como una colombiana normal, admiraba tu música, tus canciones, y en la oportunidad que tuve de liderar aquí en el departamento de Bolívar, que tanto amo, la cultura y el turismo, encuentro a Adriana Lucía, viene a nuestros eventos y conozco sus calidades y cualidades como mujer, como líder, como persona y como artista, impecable en tarima. Yo quisiera que esta tarde, en esta breve conversación, ustedes se adentren conmigo a ese universo de una persona que realmente impacta muchas vidas. Y para no estar fuera de tono con las industrias culturales, porque se mueven cifras, ¿verdad? Quisiera que entráramos en esa dimensión de saber de quién estamos hablando. Pues hablamos de una cantautora colombiana que ha sido nominada a 5 premios Grammy, ganadora de 3 premios Shock, también tiene 4 nominaciones de Premio Nuestra Tierra, ganadora del Premio MasterChef del año 2019, más de 24 años de trayectoria artística, estamos hablando de algo bastante grueso, más de 2.000 conciertos, más de 40 millones de vistas en YouTube, una película documental, El Porro Hecho en Colombia, 7 trabajos discográficos, más de 900.000 discos vendidos, más de 7 millones de asistentes a sus eventos, una activista de los derechos humanos, esposa de Felipe, feliz, madre de Salomón, y ahora tiene una dulce espera que aprovechamos para felicitarla por ese hermoso y doble regalo. Adriana Lucía, bienvenida y cuéntanos cómo te defines. ¿Quién es Adriana Lucía? Bueno, muchas gracias por esa presentación. Sí, estoy muy emocionada porque es mi primera entrevista, ya estoy embarazada de gemelos o gemelas, todavía no lo sé. Un doble regalo, como tú lo has dicho. Bueno, yo soy una mujer apasionada, soy muy intensa en todo lo que hago. Me gusta hacer todo con hasta su máxima expresión, no dejo nada a la mitad. Amo la música, yo siempre me defino como una persona que nació en el Carito. Para mí es importante hablar de mi pueblo y yo me defino como una caritera. Yo nací en un corregimiento de Lorica, soy loriquera, caritera, cordobesa y siempre lo cuento porque creo que uno es realmente marcado por el lugar que nace. Entonces, todas las personas que yo soy, todas las cosas que mi manera de sentir tiene que ver con el lugar donde nací. Entonces yo soy una mujer apasionada, nacida en el Carito, madre de Salomón, esperando y esposa de Felipe. Muy bien. Bueno, la pregunta obligada, ¿qué te inspiró para ser artista, para hacer música? ¿Cómo fueron esos primeros años de vida? ¿Tuviste alguna formación musical? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, yo tuve un papá, mi papá es músico también, pero no lo dejaron ser músico. Entonces, eso a mí me sirvió porque esa frustración de él por ser músico la descargó en nosotros y hablo en plural porque nosotros somos 3 hermanos y los 3 somos músicos. Entonces, mi papá sí nos dijo, si van a ser músicos, aquí hay que estudiar. Y nos metió desde chiquiticos a la Escuela de Bellas Artes. Yo empecé a estudiar técnica vocal desde muy chiquita. Yo tuve la dicha que en el Carito, cuando estaba en el jardín infantil allá hace ya varios años, llegó uno de los sumaqué, era el profesor de música y él le dijo a mi papá, párale bola a esa niñita que está muy afinada y es muy chiquita, no sé qué, y mi papá obviamente le paró bolas y me llegó inmediatamente a clases de técnica vocal, entonces empecé muy niña, desde chiquita rodando también por festivales. Yo digo que mi mayor escuela son los festivales. Participé en todas las rifas, juegos y espectáculos de la región, interpretando, por supuesto, aunque yo debo decirte que primero yo quería ser bailadora. Mi sueño era ser una bailadora
de fandango, de cumbia, eso era mi sueño. Pero después, pues obviamente paralelo a eso, mi papá dijo, no, pues ella canta. Íbamos con ese grupo de pitos y tambores o de gaitas y yo cantaba y bailaba. Mis inicios en la música, y yo digo que mi inspiración definitivamente, y perdón lo reafirmativa que puedo ser, tiene que ver con que yo me crié en una casa de puertas abiertas. Mi casa era y es. Mi papá, las puertas abiertas, había músicos que entraban, que salían, el grupo de danza. Era una casa llena de muchos artistas y yo creo que yo no tenía gran opción sino esa. Es que creo que sería raro que yo hubiese salido, no, quiero estudiar administración. Eso sí hubiese sido raro, pero creo que el contar con el apoyo de mi papá. Y una cosa muy importante que quisiera decir con respecto a eso, y es que muchos de los que están aquí o me oyen tienen hijos que tienen muchos talentos o tienen alguien en su familia, un hermano, un primo, lo que sea, y siempre es como, estudia otra cosa y eso cógelo de hobby. Y mi papá siempre vio la música como algo serio. Y eso para mí fue fundamental para no ver la música como un plan B, sino un plan A. Y yo creo que eso hace la diferencia, en tomar la música como una pasión, como lo primero o como un complemento. Has estado en ese plan B por más de 24, en ese plan A por más de 24 años, una trayectoria muy importante. ¿Quiénes o qué artistas o qué personalidades han tenido que ver y que te han apoyado en esa trayectoria? Personas como Carlos Vives, como Alfredo Gutiérrez. Háblanos de eso. Alfredo fue la primera persona cuando nadie me conocía. Yo era una niña, yo tenía como 12 años más o menos, cuando llegué a Valledupar con mi papá al Festival Vallenato. Yo no cantaba vallenato, yo nunca en mi vida había cantado vallenato. Mi formación era en la cumbia y el porro, pero a mi papá le dijeron que si yo iba a Valledupar y me aprendí un vallenato, ahí me iban a ver. Entonces yo le dije a mi papá que no, que yo no me iba a aprender ningún vallenato, porque eso no era para mujeres y eso no, no. Y mi papá, que me conoce, me retó, me dijo, ay, eso fue que te quedó grande. Entonces yo, y ahora me lo voy a aprender. Y me aprendí una canción y llegamos a Valledupar y Alfredo Gutiérrez me dio la oportunidad de presentarme en la tarima. Él sabía que yo nada más me sabía una canción o dos. Canté dos canciones y cuando ya la gente empezó a pedir otra, él dijo, se las dejo ahí. Pero mentira, yo no me sabía nada más. Y canté el GRGR, que era mi canción estrella, del maestro Rafael Escalona. Entonces fue fundamental el apoyo de Alfredo, que él me mostrara ante las disqueras. En esa misma ocasión, en la casa de Poncho Zuleta, nos invitaron a estar en un kiosco que él tiene ahí y ahí estaba el maestro Escalona, estaban como los grandes, Emiliano Zuleta, todos estos grandes juglares, y Escalona me dijo a mí, el día que tú grabes un álbum, tú tienes que grabar el GRGR. Y eso para mí fue muy lindo. Años después, muchos años después, cuando yo, digamos que termino esa primera etapa del vallenato, una persona fundamental para mi vida es Carlos Vives. Carlos Vives es una persona que cree profundamente en mí. Nunca lo conté, pero hasta hace poco lo conté, que yo tuve un problema contractual, un problema muy grande porque yo llegué menor de edad a la disquera. Yo tenía 14 años cuando firmamos, bueno, mis papás firmaron. Entonces, en ese cambio de niña a adulta, pasó de todo legalmente y yo me sentí atrapada. Y fue Carlos Vives, esa persona que llegó a darme la mano, incluso a poner sus abogados y todo lo que se necesitaba para sacarme de ese hueco en el que estaba legal, que además no entendía. Y más allá de lo contractual, una persona que creyó en mí y que creyó en mi sonoridad. Y eso para mí, yo no tengo cómo pagarlo. Alfredo Gutiérrez vuelve otra vez a mi vida, pero sin duda yo creo que en general la vida se trata de muchas personas. Yo creo que nadie puede lograr nada sin el apoyo de muchas personas. Yo siento que la gratitud es fundamental en la escala del ser humano en cualquier área y en la música siendo un trabajo colectivo, porque la música es colectiva. Tú no puedes pararte en la tarima y cantar solo y que cada quien vaya por su lado. La música necesita la colectividad y yo le doy tantas gracias
a todos los músicos que han pasado por mi vida y que han sido tan importantes para formar mi carrera. Bueno, esa pieza audiovisual que ustedes vieron al inicio es la producción El Porro Hecho en Colombia. Para Daniel Samper, el documental Porro Hecho en Colombia, abro comillas, es un conmovedor, emocionante y muy investigado viaje al fondo del porro, un regreso impecable a la semilla, a los orígenes. El aporte del documental de Adriana Lucía a la música de las sabanas cordobesas equivale a lo que hizo Wim Wenders con el son cubano en su Buenavista Social Club. ¿Crees que este tipo de producciones tienen puertas abiertas en nuestros mercados, en Colombia, o nos hace falta más formación de públicos en esa dirección? Yo creo que hay una doble moral. Sucede en la moda, sucede en la artesanía puntualmente, sucede en los productos colombianos y en la música no es la excepción. Y cuando me refiero a una doble moral es que a todo el mundo le parece divino esto. Ay, qué lindo, qué bonito que se haga esto, pero muchas veces a la hora de apoyar no se trasciende del qué bonito al apoyo real. A mí me costó lágrimas, me costó muchas deudas porque yo fui muy inexperta cuando lo hice y me metí en una bola de nieve que fue creciendo porque dijimos, vamos a hacer un corto, ahora vamos a hacer algo más, ahora y terminé haciendo un largometraje documental en donde, bueno, fue muy difícil reunir toda esa cantidad de dinero, pero luego que pagas ese dinero te das cuenta que no tienes nada porque para llegar a las salas tienes que pagar las salas. Sí, y la gente dice que muy lindo. Y yo particularmente no me quejo por mí porque Porro Hecho en Colombia, yo tenía claro que no era Rápido y Furioso y que las salas de cine pues no era el estreno de Spider-Man porque no tenemos formación además de cine que no sea hollywoodense. Pero sí se notaba algunas regiones que decidieron apoyarlo. Sí, algunos sectores en donde duró más, por ejemplo, Cartagena duró mucho, Medellín, Bogotá, o sea, hubo ciertas salas, Montería, donde duró más, y eso te habla de que nadie puede apoyar y querer lo que no conoce, y nos falta mucho conocimiento. Yo creo que estamos en un nuevo tiempo en donde la gente valora mucho más lo nuestro, sí, yo sí creo que de hecho, mira, hay un fenómeno que me enteré en estos días porque me contó una persona que trabaja en todo esto de streaming y música. Hay un fenómeno por primera vez en Colombia que solamente sucedía en países como Brasil y es el aumento del consumo local. En la música nunca pasaba eso. De las 100 canciones más sonadas, 4, por ahí 10 eran colombianas y alcanzamos a tener un poco más. Pero en este momento la gente está entendiendo que tiene que girar, tiene que virar a ver lo que sucede en el país. Yo me acuerdo cuando dijeron que el sombrero volteado de mi tierra, el resguardo de Zenú, una pieza tan importante. Yo me acuerdo que cuando dijeron hace algunos años el símbolo nacional y yo dije, pero si el sombrero existe desde que el mundo es mundo, ahora nos enteramos que existe un sombrero. La mochila hace muy poco era una cosa de corroncho y de pronto se volvió una cosa súper cool. Y yo quisiera que eso pasara. Yo quisiera que miráramos de esa manera y le diéramos el valor a nuestra música, a nuestra artesanía, a nuestras sonoridades, a nuestros colores, que lo viéramos como algo sensacional, porque yo siempre recuerdo una anécdota que decía Juan Luis Guerra. Él llegó a Berkeley a estudiar música y dice que él soñaba con ser el más grande jazzista y empezó a tocar jazz y se dio cuenta que él era uno más y que en esa escuela había muchachos de New Orleans que tocaban 1000 veces mejor lo que él estaba haciendo. Y dice que un día él sacó la güira dominicana y empezó a hacer un ritmo de merengue y todo el mundo quedó idiotizado viendo lo que él estaba haciendo. Y esto me habla a mí, no de que no puedas tocar jazz, pero si ese jazz lo mezclas con tu autenticidad, creo que eso habla de tu esencia, de dónde vienes. Y yo actualmente voy a botarme aquí, estoy preparando ya un segundo documental que sueño hacer
sobre el porro ya de orquesta y la historia de la cumbia, pero de orquesta, cómo llegó a Latinoamérica, cómo llegó a México, cómo llegó a Perú, cómo se baila cumbia en todos lados. Y yo sueño con que ahora haya un público mucho más dispuesto para ver este tipo de documentales. Una tierra fértil para esto, así es. En un artículo que hace el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe en el año 2016, Andy Pratt habla sobre las industrias culturales y creativas y el problema que significa definir un producto cultural, y hacia la siguiente reflexión. Todos sabemos que los artistas no trabajan al margen de la sociedad o las economías, aunque bien pudieran hacerlo. Ellos generalmente usan productos, herramientas y tecnologías para expresarse. Y el producto de sus habilidades necesita ser puesto ante la audiencia, y esto puede requerir producción, distribución, espacio y publicidad, entre otras cosas. ¿Qué piensas al respecto? Mira, yo tengo una opinión sobre eso bastante puntual, porque yo tengo claro que la música, si bien hace parte del negocio, del entretenimiento, la música no es mero entretenimiento. Y así sea un negocio, no es un negocio de champú, no es suave para cabellos lisos y que no irrita los ojos. Se puede tratar de esa manera, pero no lo es. La música es mucho más que eso. Entonces yo hago un comparativo y yo pienso que para eso hay que diferenciarlo. Yo sí quisiera ver la empresa privada mucho más comprometida con el arte. Yo sí quisiera ver la empresa privada entendiendo esto, que esto sería bueno para todos. Y te voy a poner un ejemplo puntual, que ese es uno de mis sueños locos que tengo en la cabeza. Si uno visita, voy a poner un ejemplo, en el mercado de Lorica, tú vas y te comes tu sancocho de Boca Chico y miras el río Sinú y te parece una cosa divina ver las artesanías, pero si al finalizar esa caminata o durante esa caminata, tú te encuentras un grupo, una banda tocándote porro, y tú sabes que todos los viernes a tal hora hay un fandango en la muralla de Lorica. Estoy poniendo de ejemplo Lorica, pero pónganle cualquier nombre, en Monpós, en Cartagena, en Barranquilla, en lo que sea. Entonces tú llegas y tú todos los viernes, entonces los sábados tú te encuentras que hay una obra de teatro que se presenta todos los sábados a las 4 de la tarde en el Malecón, en Barranquilla, hay una obra de teatro donde tú puedes ir. Y los domingos resulta que tú llegas a Monpós y en la plaza principal te encuentras unos grupos de gaita, no sé, estoy poniendo cualquier cosa de nombre, y yo creería que ahí puntualmente podías entender que esa memoria del turista y del local se fortalece. Los festivales no se hacen por los festivales se hacen por el alma de la gente, por la identidad de la gente, porque seguramente eh, yo no estoy en contra de que lleven el último artista del momento a los festivales, pero yo creo que los artistas del momento tienen muchos espacios para mostrarse, pero los festivales deberían salvaguardar a los artistas que promueven la memoria musical, porque no tienen espacios, porque no tienen lugares donde presentarse. Entonces, yo quisiera decirle a la gente, en mi pueblo, por ejemplo, o en cualquier pueblo de este país, la gente resiste a punta de cultura y no necesariamente por la plata, porque ahí es donde me choca un poquito lo de la industria creativa, que si bien es un negocio y funciona como negocio, no todo en la vida es negocio. Cuando un pelado o un pelado de este país se pone una pollera y va y entrega un grupo de danza, lo hace por su alma, por sentirse parte de una comunidad, por sanar las heridas, por estar ahí estando en un lugar en donde es entendido. Y a ese muchacho o a esa muchacha no le importa la plata, pero al mismo tiempo estamos entregándole a la sociedad seres más sensibles y seres que podemos aprender a tramitar nuestras frustraciones. Yo creo que si en este país hay tanta rabia en la calle, sí, yo no sé en qué país normal la gente se agrede porque un carro te cerró y eso puede ser una cosa terrible, me imagino que en varios, pero en nuestro país una cosa se vuelve una cosa terrible. Pienso yo
que hay pocos espacios para que la gente se desahogue. Yo quisiera que la gente tuviera más espacios para ser feliz, que la gente pudiera expresar su digna rabia, porque uno tiene derecho a estar molesto, uno tiene derecho a tener rabia, uno tiene derecho a estar frustrado, pero qué rico sería que hubiera más espacios para poder tramitar esas emociones no tan positivas, digámoslo así, pero tan humanas. Y estoy segura yo que el arte, la poesía, esa banda que te encuentra, ese grupo de danza que te encuentra, te va a cambiar y te va a poner una sonrisa en tu vida y en tu alma. Yo estoy segura de eso. En esa dirección que tú estás mencionando y haciendo, digamos, ese aporte con relación a la tradición y a lo que siente una persona al ser artista y participar, tu aporte ha sido invaluable en el patrimonio musical colombiano y creo que en este escenario y en cualquier otro eso se ratifica y lo reconocemos como colombianos. El porro vestido de nuevos arreglos, de nueva instrumentación, engalanado, has abierto un camino. A partir de ese camino que has abierto, ¿cómo tú ves la relación entre las dos orillas, el consumo versus tradición, el patrimonio musical versus el mercado? Porque claramente hay que buscar un equilibrio. El artista en algún momento debe vivir dignamente de su arte. ¿Cómo encontrar ese equilibrio? Yo creo que esa brecha se ha cerrado un poco. Yo creo que antes era mucho más marcada y la gente incluso había como, no, es que yo no soy comercial, es que yo sí soy comercial, yo no. ¿Qué es comercial? O sea, para mí comercial es Alejo Durán, que todavía hay gente que le gusta. Para mí comercial puede ser los corraleros de Majagual que suenan todo el año, ¿sí? Y para otras personas comercial puede ser J Balvin, que produce un número uno cada rato. Entonces, yo no creo que nadie esté mal ahí. Yo lo que creo es que cada vez la gente está entendiendo que la música, así sea arte, es un oficio y el obrero es digno de su trabajo. Lo que pasa es que anteriormente también le decían al músico, ay, ven para acá y aquí hay comida y entonces le pagaban con ron. O sea, eso no es mentira. Y se hablaba de manera despectiva. Yo me acuerdo que los músicos de porro le llamaban los chupacobre, refiriéndose a los instrumentos metálicos de viento, de una forma despectiva. Y la gente decía, ay, pero es que ellos tienen la culpa, porque ellos vienen y no cobran, y entonces les dan trago y vienen y tocan gratis. Entonces yo ahí me detengo y digo, ¿y tu responsabilidad dónde está? A una persona que es digna de pagarle, ¿tú no le pagas? Yo pienso que es una responsabilidad de ambos lados, porque para nadie es un secreto que muchos de los artistas tradicionales eran personas ignorantes en muchos temas, que a veces no sabían ni leer ni escribir, que muchas veces entendían y como la música era vista como una cosa por allá, que eso era lo que merecían y que el artista internacional era el que merecía que se le pagara. Pero creo que ya en eso hemos avanzado mucho. También hay una pelaera de verdad que a mí me tiene impresionada. Yo acabo de terminar, yo terminé un proyecto con Telecaribe que se llamó La Vitrina y una cosa fantástica ver tantas agrupaciones de peladitos jóvenes haciendo proyectos con bullerengue, con porro, con música palenquera, o sea, ahí tenemos el ejemplo de, no sé, de estos pelados de Palenque que son una cosa con vileza a mí, que eso es digno de estar en una tarima en el mundo entero, tonada de Barranquilla, una cosa impresionante. O sea, son pelados, yo digo estos nombres, pero en todo Colombia lo hay. Sí, si vas al Pacífico, si vas a Cali, Electrochonta, tú tienes Herencia de Timbiquí, tienes una cantidad de agrupaciones que combinan la tradición y que pueden poner ese toque comercial, pero que donde todos tenemos que asumir la responsabilidad, tanto de cobrar, tanto de pagar, porque muchas veces no se le da el valor al artista y no solamente el valor es el aplauso, es también pagarle lo que merece su trabajo. Bueno, en el Festival de Jazz de Mompox en 2018 tuvimos la oportunidad de tenerte. Quiero contarles que pasamos un susto. Adriana Lucía llegó o fracturado, por lo menos con el pie inmovilizado. Y dijimos, Madre Santa, ¿aquí cómo será la cosa? Pues primero pensando en ti y segundo también cómo va a correr la velada esta noche. El show fue fantástico, se subió, estuvo impecable, con sus cambios de polleras habituales, porque también hay que mencionarlo, ocurre todo tras bambalinas.
y disfrutamos de una noche mágica en Santa Cruz de Mompox, la gente coreando todas tus canciones. En una noche perfecta de concierto, ¿cuáles son esas piezas musicales que no pueden faltar? Que Adriana dice, definitivamente de mi lista, estas son innegociables. Bueno, es que a veces uno hace una lista de canciones. Debo decirte que después de ese concierto, la adrenalina hizo que yo no sintiera ningún dolor. Me fracturé 2 dedos del pie. Llegué así del día anterior que me fracturé. Por supuesto, la adrenalina, no sentí nada, pero después de una hora, cuando la vaina se baja, me acordé de todo, de mi mamá, de mi abuela, todo. Yo me acordaba de todo. Eh, hay listas de canciones que yo hago pensando en la región donde voy, pero la gente empieza a pedir canciones. Entonces, uno, Porro Bonito es una canción de mi padre que yo siempre canto, porque me gusta, porque para mí es como una biografía mía, es algo que me presenta. Mucho gusto, soy Adriana Lucía y empiezo a cantar y esa canción me define mis sentimientos, yo nunca la dejo. Quiero que te quedes, es una canción súper importante para mi vida, llegaste tú, que esa, por ejemplo, a veces no la pongo en la lista y empieza la gente del público, llegaste tú. Entonces yo dije, tiene que ir, tengo que ponerla. Y Festival en Guararé, por ejemplo, que tuve la oportunidad de hacer esa versión nueva, es una canción que, wow, que eso levanta muertos, o sea, de verdad que Fiesta en Corraleja, también la hago, La Piragua, son clásicos que siempre procuro hacer y me gusta. Últimamente hay una canción que yo la verdad no pensé que iba a ser una canción como tan importante en el sentido de que consideraba una canción muy íntima, pero en todos los concursos de La Voz y Factor X y esto, siempre hay 2 o 3 niñas que la cantan y es Cedro. Entonces es una canción acústica que yo por lo general no la hago y últimamente me toca hacerla en todos los conciertos porque gracias a esas niñas hermosas que la han cantado, me toca cantarla. Bueno, aquí están conectados más de 14 países hoy gracias a Ixel Moda, que reúne todas las industrias creativas y bueno, tiene un lugar protagónico la música y claramente esas personas y nuestros invitados aquí no nos van a perdonar si no nos regalas un fragmento de alguna de estas canciones. Claro que sí. Bueno, ¿cuál será? Bueno, bueno, vamos a cantar, bueno, es bien tristonga, pero me gusta. Cedro, voy a cantar un pedacito de Cedro. Dice así. Me duele el alma porque vi que te alejabas. Me duele el alma porque vi que no volvía. Ay, me duele el alma. Me duele el alma porque el alma está golpeada. Ay, me duele el alma. Me duele el alma, yo supe que no volvía. Niño, hoy mi pena canto, pa' ver si mi llanto puedo consolar. Niño, el de labios rojos, en tus lindos ojos me quiero quedar. ¡Bravo! Qué belleza, la verdad es que el color de la voz, uno te escucha y piensa en identidad caribe. ¿Qué piensas tú de esa identidad caribe y cuál es la fuerza de nuestra gente? Yo ya me siento caribeña, caribeña de adopción, esta tierra que amo. ¿Cuál es esa identidad caribe? Bueno, mira, mi hijo nació en Bogotá, mi esposo es bogotano y mi hijo dice que él es un costeño de Bogotá. Entonces, me parece hermosa la definición, porque tú también eres como del mismo estilo. Yo no soy regionalista, no me gusta el regionalismo, pero sí soy una orgullosa de la identidad, que para mí son 2 cosas. Yo pienso que uno se debe sentir orgulloso de quién es, de su esencia y conocerla, pero sin desconocer que en el mundo hay muchas identidades y que nos fortalecemos de eso. Para mí la esencia caribe
habla de una persona espontánea, auténtica, pero también de una persona de brazos abiertos. Yo creo que los ríos y el mar son las puertas que nos comunican con el mundo. Y cuando uno nace en lugares como estos, que son puertos, nos acostumbramos a recibir gente de todos lados y a recibirla con mucho amor. Y esa es una esencia caribe que para mí es fundamental. Si nos vamos a la música, si nos vamos a la danza, si nos vamos a la moda, si nos vamos a la artesanía, si nos vamos a a la gastronomía, todo es producto de la mixtura, todo es producto de los que vinieron y los que estaban ya. Y los que estaban ya, yo pongo un ejemplo para mí que define la esencia caribe. Los instrumentos metálicos de viento llegaron a nuestra región, los que hoy conocemos en la música de banda, llegaron con la banda de guerra. Los trajeron de Europa para animar la guerra. El bombo, platillo y redoblante, al igual que en el sur de los Estados Unidos, que es la misma formación de la batería de jazz, y no en vano son los mismos instrumentos, y no en vano se parecen tanto, habla de una historia de instrumentos que vinieron a amenizar la guerra. Y cuenta la historia que los músicos iban tocando la música de banda de guerra y se devolvían tocando porros y cumbias. Yo creo que esos somos los caribes, una capacidad de transformar absolutamente todas esas cosas y darles nuestro color y nuestro sabor. Que somos diversos, claro que somos diversos, pero en la diversidad es donde se encuentra la belleza. Eso es lo que yo creo que es ser Caribe. Absolutamente. Bueno, a propósito de vestir el porro y las músicas del Caribe con otras estéticas, que ha sido ese gran aporte que tú has hecho, el día de hoy el diario El Espectador publicó un interesante artículo sobre construir memorias a través de las prendas y afirman, abro comillas, la vida es tejer sueños, bordar historias, aprender puntadas, cambiar aguja e hilos y desatar nudos. En ese contexto, ¿cómo crees que se construye historia a través de la música y las prendas de vestir? ¿De qué manera se conservan las tradiciones? ¿Existe una narrativa alrededor de eso? Pero claro, yo amo la moda, debo decirlo, y he encontrado en la moda un lenguaje para expresarme. Cuando yo era niña, mi abuela me hacía polleras. Mis abuelas, ambas me bordaban y me hacían las polleras y competían quién me hacía la pollera más linda. Y yo cuando fui creciendo me daba cuenta que cuando yo me pongo una falda me siento como más poderosa. Pero recuerdo que cuando yo lancé mi álbum Porro Nuevo, yo tengo una pose como bailando porro y una persona, ejecutivo en Miami, español, dijo, pero ¿por qué baila flamenco? Y yo, no estoy bailando flamenco, estoy bailando porro. Ay, pero es que es la misma pose. Y efectivamente, nuestras polleras vienen de ahí. Y nuestra flor en la cabeza también viene de ahí. Entonces, si le paramos bola a la moda, nos damos cuenta que cuenta una historia. Y yo creo que tenemos que dejar de mirar la moda como algo frívolo, sino como un elemento que puede construir memoria, que cuenta una historia, que habla de una comunidad. Y no es que yo pretenda que todas las músicas y todas las prendas tengan una cosa tejida y bordada, no, pero sí pretendo que la gente sepa de dónde viene, qué es lo que estás contando, por qué cuando te pones esa flor en la cabeza, tú te sientes como que puedes bailar más, ¿por qué? ¿Qué significado tenía? Y por ejemplo, en el aspecto simbólico, antes también significaba si la tenías del lado derecho o si la tenías del lado izquierdo. Había una cantidad de códigos en el vestuario y yo creo que este país está entendiendo la importancia de la memoria. Lo que no se anota, no se hace. Lo que no se cuenta, se pierde. Y rápidamente nos vamos a ir olvidando de quién somos. Anteriormente,
hay una conferencia que hablaba David Sánchez Juliao, mi coterráneo, y decía parecerse a uno, porque antes lo mejor era no parecerse a uno. Entre más de afuera parecieras, era mejor. Entre menos colombiana, entre menos caribe, entre menos todo, era más chévere, era más internacional. Ahora resulta que estamos entendiendo que cuando uno mira hacia adentro, también mira hacia afuera. Y que cuando uno se parece a uno, a lo que uno huele, a lo que uno sabe, puede mostrarlo con mucho más orgullo al mundo. Adriana Lucía, quisiéramos saber cómo fue tu paso de cantar del Carito Córdoba a distintos escenarios nacionales e internacionales. ¿En qué momento dijiste ya está, estoy famosa? Tú eres una mujer de provincia, una artista de provincia, y eso representa mucho y es inspirador para muchos artistas. Pensando en esos semilleros de músicos en las regiones, ¿qué mensaje transmitirías tú? Bueno, para nadie es un secreto que este es un país muy centralizado, que incluso Bogotá, siendo en su mayoría rural por el Sumapaz, no se reconoce rural. Es un país que en las neveras de las casas y que volvimos a mirar, nos empezamos a dar cuenta que hay una deuda inmensa con las zonas rurales de este país, en todo sentido, y que nuestra música en general de toda Colombia brota del campo, toda tiene origen campesino. Entonces nos cuenta una historia, que hay un origen ahí en donde hay que mirar. Yo te voy a ser sincera, mi papá me crió de una manera, bueno, yo fui criada con familiares de todos lados. Yo tengo familia sirio-libanesa que llegaron en la Segunda Guerra Mundial, más precisamente, huyendo del Imperio Turco. Y por otro lado, por el lado de mi abuela, mi bisabuelo, de origen italiano. Entonces siempre nos criamos como con gente de aquí y de allá, como que había un mundo más allá. Mi abuela hablaba de una cosa que era mejor, que era por allá. ¿Dónde quedaba? No sé, pero era mejor. Y eso me dio a mí una mirada. Y yo nunca pensé, jamás en la vida dije, no es que yo nací en un corregimiento y no puedo hacer tal cosa, para nada. Mi papá siempre me dijo, tú puedes hacer lo que quieras. Y yo me lo creí. Ahora, eso de ser famoso, eso sí no me lo creo. O sea, eso sí no. Yo me di cuenta una vez, un episodio que a mí me marcó, cuando yo lancé mi primer álbum, Enamórate como yo estaba en el colegio. Entonces yo salí a hacer mi primera gira. Sí, era mi primera gira ya de personaje famoso, pues conocido, o no, no famoso, de personaje que había grabado, profesional, digamos. Entonces yo me fui a mi gira en Ecuador. Recuerdo que cuando yo llegué a la Plaza de Toro y vi eso lleno, yo dije, ¿yo a quién? Yo debo ser la telonera de alguien. Y resulta que no, que la gente iba a verme a mí, yo no lo podía creer. Yo me acuerdo que la gente cantaba Enamórate como yo y yo lloraba, porque hoy en día hay redes y uno tiene una idea de qué pasa en otro país. Y te esperan y te dicen, ay, qué chévere, ya compré la boleta. Pero en esa época uno llegaba y a la de Dios. Y llegué y vi ese repleto, o en Monterrey, por ejemplo, que fui y veía que todo el mundo se sabía mi música. Entonces, luego de esa gira, yo llegué a mi colegio en Lorica y entonces mis amigos dijeron, wow, regálame un autógrafo. Y yo, no, que te voy a regalar autógrafo si tú estudias conmigo. Entonces, me acordé de un cuento de David Sánchez Juliao, que una vez le dijeron, él se ganó su primer premio internacional y le dijeron a un grupo de personas, oye, si sabes que David Sánchez se nos volvió internacional, ese hombre es famosísimo, se ganó todos los premios importantes en España. Y el tipo le dice, pero ese que va a ser famoso, si ese hombre come empanada conmigo. Entonces, o sea, ese que va a ser famoso si yo como empanada con él. Y a mí esa vaina me parecía una cosa alucinante que la persona dijera, si come empanada conmigo, no puede ser famoso. O sea, me parece sensacional. Y mi primera gira fuera
yo la recuerdo en Alemania, yo fui al Festival de Verano de Berlín y cuando yo llegué como allá y me vi como en ese escenario, wow, creo que esa sensación la viví hace poquito a tirar aquí la puya, con mi foto de la portada de Spotify de Equal en Times Square. Cuando yo vi mi foto en Times Square, que pasó recientemente, yo viví esa sensación que tenía en Berlín cuando pasé por una discotienda y vi mi foto en una discotienda en Berlín, como que decía, no, esa no soy yo qué hago ahí, o sea, como que no te puedes identificar con eso. Yo, y siempre digo algo, en este país muchas veces le dicen a uno, ay, tú deberías estar en tal lugar, tú es para que tuvieras en tal lugar, y le pasa a mucha gente que le dicen, tú deberías, yo siempre contesto, yo soy más de lo que soñé, yo tengo más de lo que esperaba. Cuando me pasan esas cosas, yo digo, Dios, gracias, gracias, porque yo lo único que quería era vivir de la música y he podido vivir feliz, contenta y agradecida de la música. Maravilloso. Se nos pasó el tiempo volando con Adriana Lucía. Muchas gracias por dejarnos entrar en tu esencia. La música, el lenguaje que emana del alma. Gracias.